Un cordial saludo para toda la comunidad académica, nuestras facultades, programas y departamentos de economía. Nos encontramos hoy con la doctora Marcela Eslava Mejía, decana de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Para FADECO, en este acto especial de reconocimiento a economistas destacados, es de total interés hacer este reconocimiento a nuestra decana, precisamente por su rol en una de las facultades de economía más prestigiosas de nuestro país y a nivel internacional. En el contexto de la economía colombiana ha sido muy común destacar a célebres economistas. Hoy tenemos a una economista mujer, a nuestra decana, la doctora Marcela Eslava Mejía. Doctora Marcela, cuéntenos un poco sobre su vida, dónde nació, dónde se crió y dónde ha desarrollado buena parte de su vivencia. Bueno, yo nací y me crié en Bogotá, soy bogotana, pero como muchos bogotanos de papás de otro lado, entonces también muy conectada con Pereira por un lado, que es de donde es mi mamá, y con el Caquetá, que es de donde es mi papá. Así es que esos son todos mis orígenes. Ahí está esa representación de las regiones y de nuestros territorios colombianos. Doctora Marcela, cuéntenos un poco sobre sus estudios de pregrado, sus estudios de posgrado y su dinámica, trayectoria profesional en la docencia y la investigación. Yo he estado mucha parte de mi vida vinculada a la Universidad de los Andes. Hice mi pregrado aquí. Como muchos economistas uniandinos, ligué mi pregrado con la maestría de economía aquí en la facultad. Así es que me pasé, ¿qué será? Como 7 años recién salí del colegio aquí. Después tuve un paso primero por el Banco de la República, luego por Planeación Nacional. Y ahí tuve la fortuna de que mi primer trabajo de practicante de economía fue con Juan Carlos Echeverry. Y eso me conectó. Juan Carlos fue una guía muy importante pues para después vincularme a estudios de posgrado. Yo creo que desde que estaba en la universidad me gustaba la investigación, y trabajando con él me gustó más, y entonces me fui a hacer un doctorado y lo hice en la Universidad de Maryland. Y tan pronto terminé mi doctorado, volví a la Universidad de los Andes y desde entonces estoy aquí. Y ese ha sido mi trabajo desde que me gradué. Doctora Marcela, nos contó que los orígenes de su padre vienen de las regiones colombianas, aunque usted nació y ha vivido y ha trabajado en Bogotá. ¿Qué recuerda de ese legado familiar, de su crianza, de esos elementos que pueden servir de semblanza para usted sobre su familia? No, pues todo, eso es absolutamente determinante. Yo me imagino que en la vida de cualquier persona lo es en la mía. Yo sigo muy vinculada a esos dos lados de mi familia. Me interesa mucho lo que pasa en esas regiones y me interesa ver las formas de desarrollo distintas que vienen ligadas a las características de cada uno de esos sitios. Tengo la fortuna de que tengo un pedazo de mi familia en el Caquetá trabajando muy fuertemente en los temas de desarrollo sostenible atados a la riqueza ambiental y cultural de la región, y ha sido eso una ventana muy interesante para mí también desde el punto de vista de mi trabajo y de mi posibilidad de hacer cosas más allá de la academia. Así es que esos son legados pues determinantes en mi vida, tanto entender, o más bien sentirme atada a las regiones y por tanto con la obligación de entender y acomodar las distintas realidades culturales y de riquezas de esos sitios, como pues tener la fortuna de esa nexo emocional. Doctora Marcela, si pudiera escoger una palabra para describirse, ¿con cuál se identificaría? Eso es una cosa que he pensado mucho. Y me he decantado por auténtica, creo que esa es. Muy, muy valioso el reconocerse como una persona auténtica, una profesional auténtica, y precisamente creo que su liderazgo en la Facultad de Economía representa una gran posibilidad de ese liderazgo de las mujeres para el desarrollo académico en nuestro país. Al inicio de su profesión ya nos contó que pasó por el Banco de la República, trabajó con el doctor Echeverry, pero hablemos un poco antes, esa experiencia de estudiar economía, que hoy sabemos que es retadora para los jóvenes de nuestro país poder entender qué, se, qué, se, qué comprende la economía y qué recuerda usted de esa valiosa experiencia de su formación como economista. Bueno, para mí fue una época súper emocionante de descubrir un montón de cosas que me encantaban. Unas las anticipaba, otras no, otras fueron una sorpresa. Eh, pero sumando mi propia experiencia de estudiante también a lo que yo veo en nuestros estudiantes hoy, conversando mucho
con muchos de ellos, con algunos que ya también se graduaron y están como a mitad de camino entre donde estamos los más grandes y esos estudiantes. Yo tal vez lo que veo hoy en día es que es una carrera tan impresionantemente versátil. Tengo tantos compañeros míos, tantos estudiantes míos en áreas tan diferentes de desarrollo profesional, por supuesto en la academia algunos, muchos otros en el gobierno, muchísimos, tal vez la mayoría en el desarrollo desde la empresa privada, otros muchísimos también en las organizaciones no gubernamentales y una buena fracción también haciendo cosas que tal vez ninguno de nosotros habría dicho es trabajo de economista en su momento. Y una cosa a la que me he dedicado en la vida es a preguntarle a la gente, oiga, y que si usted está haciendo una cosa que nosotros diríamos, no, eso no es para nada economista, se arrepintió de estudiar economía, no le sirvió estudiar economía. Y créame o no, no me ha tocado el primero que diga que se arrepintió. Eh, Porque resulta, como diría yo, me imagino la mayoría de formaciones profesionales, particularmente en las disciplinas sociales, es es una formación que en últimas inculca una forma de pensar, una forma de aproximarse a los problemas, una forma de estructurar el análisis de los problemas, que por supuesto pues requiere unas habilidades que son particulares a temas de la economía, pero también muchas otras que no lo son y que son aplicables a áreas muy diversas del desarrollo personal y profesional. Así es que pues mi propia experiencia fue maravillosa porque yo descubrí que mucho de lo que sí es tradicionalmente de economistas me gustaba mucho, pero también ha sido un proceso de descubrir que eso que yo disfruté personalmente y que a mí me gustó, no es necesariamente lo que también les gustó a mis compañeros, lo que les sirvió a muchos de ellos, y sin embargo todos hemos alcanzado un formato de desarrollo profesional muy propio de cada quien, pero satisfactorio. ¿Cómo recuerda esa etapa de su formación profesional como economista aquí en la Facultad de Economía de los Andes, formándose estas nuevas generaciones que hoy acompañan en diferentes posiciones de liderazgo, como usted lo ha dicho, bien sea en la academia, bien sea en la investigación, en el mundo de la empresa o en el gobierno? ¿Qué recuerda de esa trayectoria y de su paso como estudiante de economía aquí en la facultad? Bueno, pues por un lado, como le cuento, recuerdo mucho de lo académico con mucha emoción y como algo que disfruté mucho. Pero también, como imagino todo estudiante universitario, recuerdo especialmente todo lo que había alrededor de eso meramente académico. Una dimensión intelectual muy interesante. Cualquier universidad es un lugar de debate, un lugar de análisis, un lugar de conversación alrededor de lo intelectual que es enriquecedora para cualquiera y por eso una experiencia maravillosa, pero evidentemente también en lo social y en la formación que es complementaria a la vida profesional, ¿no? Para muchos eso es el deporte, para otros es estar en el grupo de caminatas o en el de cine. Yo estaba en el coro de la universidad y para mí ese es mi grupo de amigos de la universidad, el grupo de gente con el que más sigo conectada. Pero estoy segura de que para cada estudiante hay un área de su desarrollo fundamental atada a la universidad que no tiene que ver con la profesión. Bueno, ya vemos que detrás de este gran espacio que ocupa hoy como líder y de unas de nuestras economistas más citadas y de más leídas en nuestro país está esa vocación artística en su trayectoria durante la formación de economía. De su desempeño profesional antes de llegar a la academia, ¿algún reto profesional que le haya marcado, le haya significado de mucho aprendizaje para su vida profesional, doctora Marcela? Yo no creo que haya ningún reto profesional chiquito ni que no lo marque a uno. Uno se va haciendo de todos los pasitos que va recorriendo. Por supuesto, mis primeros trabajos, como les conté, fueron en temas del gobierno como practicante y como economista muy junior, de tal manera que era más bien una pieza dentro de un engranaje gigantesco, donde aprendí enormemente de retos de política pública, de lo difícil que son todos los problemas de política pública, de lo difícil que es el tránsito, que esos problemas de política pública tienen al juntarlos con los problemas, o más bien con las dimensiones de lo político por las cuales tienen que transitar. Así es que de esa época tengo esas enormes enseñanzas, pero también tengo muchas de cada clase que uno dicta y cómo aprende nuevamente de cómo cambian las generaciones de estudiantes, de qué les sirve a algunos y a otros no, de cómo se siente uno cómodo y cómo no.
de la misma manera que en el transcurso del proceso de investigar, aprendo sobre aquello que investigo y sobre yo misma como economista, las cosas que me apasionan, las que de pronto no, las cosas que de pronto resultan demandantes en tiempo de una manera que después siento que no contribuyeron de manera tan importante a cómo entendemos los problemas, otras que por el contrario digo, ve, en el futuro debería dedicarle más tiempo. Así es que yo creo que todo ejercicio profesional, cada uno de los pasitos que uno da, le deja a uno enseñanzas, le deja a uno retos y aprender a sacarles jugo es parte muy importante. Doctora Marcela, a nivel personal y a nivel profesional, ¿de qué puede decir usted que se siente supremamente orgullosa? ¿De qué me siento supremamente orgullosa? Pues yo siento que el desarrollo profesional es como una suma, por lo que le decía, como de pequeños pasitos que van haciendo un todo. Tal vez me siento, diría hoy particularmente orgulloso, yo no sé si orgullosa porque no sé si es un mérito propio, pero particularmente agradecida y contenta de pertenecer a un grupo de personas que está constantemente preocupada primero por la educación y la formación de la juventud colombiana y latinoamericana más en general, de un grupo de personas que pretende hacer eso desde la contribución a las discusiones de temáticas que son importantes para la vida de muchísimas personas. Así es que eso y lo que yo haya podido hacer para contribuir a que ese grupo se haya forjado como se ha forjado es algo que a mí me enorgullece particularmente. Diría tal vez también que de nuevo por la fortuna de haber estado en una generación y un grupo de personas que acabó aquí en este paseo, haber logrado, junto con muchos otros, desarrollar en Colombia un ejercicio académico a nivel global en el sentido de entender problemáticas que son importantes para muchas personas, con herramientas que le importan a muchas personas alrededor del mundo, que en la comunidad académica internacional es reconocido, pero que al mismo tiempo con ese carácter está muy conectado a los problemas locales y busca hacer su tránsito hacia las vidas de las personas en lo local que puede impactar, es algo de lo que me siento particularmente contenta. Sabemos de su gran rol hoy como decana, su gran trayectoria como profesora, como investigadora. ¿Cuál cree usted, y sé que aquí usted tiene un gran compromiso, lo denota, esa pasión por la educación y especialmente educar en economía? ¿Cuál cree usted, doctora Marcela, que son esos mayores retos que tenemos hoy en la formación de estas nuevas generaciones de economistas en un mundo que avanza tan aceleradamente, en donde también se disponen tantos desarrollos de la tecnología, pero al mismo tiempo se enfrentan diversos problemas como usted lo ha expresado a nivel global y a nivel local? Hmm, qué pregunta tan difícil. A ver, yo creería que desde siempre, desde que yo me formaba como economista, un reto que hemos enfrentado los educadores en economía es ser capaces de acomodar la enorme variedad de perfiles que se pueden interesar por la profesión. Creo que eso siempre ha sido un reto, ser capaces de en nuestro carácter de profesores de economía y por tanto como de economistas tradicionales en el sentido de estar muy metidos en los temas que la gente identificaría como económicos directamente, tenemos el problema de que naturalmente cualquiera de nosotros ve la profesión como le gusta a uno mismo. Y eso hace difícil acomodar los perfiles tan diversos y tan grandes de los cuales sería capaz o en los cuales sería capaz de incidir la profesión. Yo creo que ese ha sido un reto siempre, pero creo que es un reto que se convirtió en urgencia con la coyuntura a la cual usted hace alusión, porque estamos en un momento muy interesante en que, como decía antes, la formación, la academia en economía en Colombia ha logrado una estatura internacional y eso creo que tiene un poder enorme que nos debe hacer sentir muy orgullosos, pero que también tiene una proyección enorme hacia futuro, pero al mismo tiempo tiene el peligro de que
de alguna manera homogeneicemos la profesión alrededor de lo que es la academia en economía. Y la academia en economía es una parte muy particular, de hecho chiquita en términos de números, de lo que es la profesión. Eso en un momento en el cual los intereses de los jóvenes están viendo un cambio más radical de lo que a mí me había tocado en 20 años de enseñar economía. Seguramente un pedazo herencia de la pandemia, pero también el cambio tecnológico y en particular la aceleración que en los últimos años se vio a las formas de trabajo individuales apoyadas en la infraestructura tecnológica, que muchas personas hoy trabajen desde su casa o por su cuenta en cualquier lugar del mundo, haciendo distintas cosas desde consultoría hasta llevar domicilios. Hace que necesitemos ser capaces de acoger todos esos perfiles, por un lado por la mera sostenibilidad de la profesión como formación, pero por otro lado, porque, como decía antes, esta es una profesión, seguramente como otra, solo que esta es la que yo conozco, con enorme poder para ayudarle o para formar a las personas de una manera que les permita tener una huella más profunda en las sociedades hacia adelante. Entonces yo creo que eso es algo que nosotros como educadores tenemos la responsabilidad de hacer ver a los jóvenes para entusiasmar muchos de ellos, de poder entregarles luego esa formación con la cual nos responsabilizamos con ellos en sus muy diversos intereses. Y yo creo que sí es un momento particularmente álgido de ese reto, si bien es un reto que, como decía, viene desde siempre. Nos ha mencionado, muchísimas gracias, doctora Marcela, nos ha mencionado un tema muy importante, que es la sostenibilidad de la profesión. ¿Y qué podemos de pronto entonces comentar sobre esos retos del mercado laboral para nuestros economistas, a los actuales y a las nuevas generaciones que estamos formando en nuestras escuelas y facultades de economía? Pues mire que ahí es donde yo menos preocupada estoy, porque yo veo una, por un lado tengo las preocupaciones que le mencionaba hace un momento, que en esencia tienen que ver con lo que parecería un interés disminuido en términos de los números de jóvenes interesados por estudiar economía. Pero por el otro lado, en términos de su inserción laboral, yo no la estoy viendo problemática. Yo, de pronto, muy desde el grupo de personas a las que tengo acceso, de los estudiantes nuestros, pero yo veo, por el contrario, un mercado muy ávido de personas con las habilidades que tienen los economistas, eso en lo que tiene que ver con el mercado laboral, es decir, instituciones, personas interesadas en enganchar a personas con las habilidades de los economistas. Pero por otro lado, también veo unos economistas cuyas habilidades de siempre son particularmente útiles y versátiles para acomodar esos nuevos gustos por no estar necesariamente involucrado en una institución, sino haciendo el trabajo de muchas maneras distintas desde la propia empresa o desde el trabajo independiente, por ejemplo, como consultores. Entonces yo ahí diría, yo siento un momento brillante para los economistas en términos de lo que pueden hacer en el mercado laboral y siento una dificultad muy grande de nosotros como formadores para comunicarles a muchachos que están saliendo del colegio y a sus familias esa oportunidad. Muchas gracias, doctora Marcela. Finalmente, de toda su gran trayectoria y ese gran ser humano que usted representa, ¿cómo le gustaría que fuese recordada por su trayectoria profesional y en su vida personal? Miércoles, a ver, tal vez le diría de las cosas satisfactorias que yo veo cuando alguien que fue estudiante de uno le cuenta a uno de alguna cosa por la cual uno lo marcó de una forma positiva o le ayudó a tomar una decisión positiva. Yo creo que todos los que tenemos un paso por la educación y la formación de personas vemos eso con particular satisfacción. Así es que si en el futuro varios de mis estudiantes pudieran verme retratada en algunas de las cosas buenas, ojalá que les pasen, eso me parecería una gran forma de ser recordada. Doctora Marcela Slava, ¿cómo decidió usted escoger, elegir la carrera de economía? Si bien en economía estudiamos elecciones y preferencias, ¿cómo llegó usted a esta decisión tan importante en su vida? Pues yo le cuento que me imagino que para muchos hay algún momento flash determinante en la elección de la carrera en el colegio.
Yo estudié en Bogotá, como le conté, en el Instituto Pedagógico Nacional, ese fue mi colegio, y había una profe de geografía, a quien yo no entiendo, no sé de dónde salió, pero le dio por meter un módulo de economía en su clase de geografía. Yo debía estar en octavo o noveno. Y ese módulo, me acuerdo muy bien, fue en esencia una clase de contabilidad macroeconómica básica, ¿no? Y le enseñaban a uno qué era el PIB y eso por quién le importaba a la gente y qué era el consumo. Y yo quedé fascinada, a mí esa cosa me fascinó. Así es que yo me imagino que un poco por esa misma razón es que después en la universidad me sentí como tan tranquila y tan satisfecha con lo que estaba aprendiendo, porque yo me entusiasmé en el colegio con la economía más, como la definición más clásica de economía, en el entendimiento de alguien que lo pensaba como una pieza clave para el bienestar de la gente, pero muy atado a unos conceptos que para muchas personas se ven tan alejados del bienestar como el PIB, por ejemplo. Doctora Marcela Eslava, para nosotros, para la asociación, para nuestra junta directiva, para todo el equipo de AFADECO, la Asociación Colombiana de Facultades, Programas y Departamentos de Economía, es un gusto que nos haya aceptado esta invitación, que nos dé su tiempo, que quiera compartir sus experiencias con nosotros y con toda la comunidad académica vinculada a nuestra asociación. Y entonces, en nombre de todos ellos, voy a leer este reconocimiento muy pequeño que le queremos otorgar el día de hoy. La Asociación Colombiana de Facultades, Programas y Departamentos de Economía AFADECO otorga un reconocimiento especial a Marcela Eslava Mejía, exaltando la trayectoria y aporte que como economista ha realizado. Gracias por ser un ejemplo para nuestros futuros economistas. 4 de julio de 2023, lo forma nuestro presidente de Junta Directiva y la Dirección Administrativa. Felicitaciones. Ay, Leti, es un honor. Muchas gracias al contrario, por atendernos. Es un honor para mí, al contrario, muchas gracias. Yo les agradezco mucho a los de AFADECO, en general, toda la tarea que hacen por todas las facultades, que para nosotros es muy importante, así es que estoy muy honrada de recibir esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profe.